La penúltima etapa de la clasificación de la CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 se define entre viernes y martes de la próxima semana. Y nos vamos a enfocar en dos selecciones, Guatemala y El Salvador. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que Guatemala y El Salvador clasifiquen a la próxima Copa del Mundo. Aquí hay que ser muy claros, ni Guatemala ni El Salvador hoy son favoritas para representar a la CONCACAF en la Copa del Mundo que se va a disputar en Estados Unidos, en México y en Canadá el próximo verano. Es cierto que no están ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá en la eliminatoria, pero como consecuencia de ello, hay 3 cupos menos. Ese es el análisis que todavía la gente no termina de entender. Que se piensan que porque no están los gigantes de Norteamérica, el camino va a ser más fácil. No, todo lo contrario, para Guatemala y para El Salvador sigue siendo igual de difícil, igual de complicado. Entiendo que no sean favoritas para llegar a la próxima Copa del Mundo, pero como mínimo, tanto a Guatemala y a El Salvador les tenemos que exigir que se clasifiquen a la última ronda, donde se van a jugar 3 cuadrangulares, donde van a clasificar los líderes de cada grupo y los segundos, los 2 mejores segundos, irán al repechaje representando a la CONCACAF. ¿Cuál es el escenario? Guatemala se juega la vida mañana viernes en Guatemala contra República Dominicana. Cuando hacemos un repaso a la tabla de posiciones, Guatemala está primero, Jamaica segundo, ambas selecciones con 6 puntos, y República Dominicana tiene 3 unidades. Si Guatemala gana el viernes, ya está, clasifica a la siguiente ronda y seguramente Jamaica será el otro equipo clasificado de ese grupo. Pero no se confundan, República Dominicana no es un flan, no es un mal equipo. Hoy tiene futbolistas que pasaron por el Real Madrid como Mariano, futbolistas que pasaron por el Barcelona como Junior Firpo, futbolistas que fueron parte de la camada histórica que logró por primera ocasión en su historia una clasificación a los Juegos Olímpicos. Por primera vez en su historia este verano República Dominicana va a jugar la Copa Oro. Esto es consecuencia de que tienen a muchos futbolistas con ascendencia dominicana que juegan en distintas partes del mundo. El departamento de scouting, el reclutamiento ha sido muy bueno, que hoy República Dominicana individualmente tiene futbolistas que hay selecciones de Centroamérica que no tienen. No va a ser fácil, pero como mínimo a Guatemala le tenemos que exigir que en Guatemala le gane a República Dominicana. Si Guatemala empata, se va a complicar, porque en la última jornada Guatemala enfrenta a Jamaica, una selección que es superior a la bicolor chapina, una selección que en casa seguramente le va a ganar a Guatemala. Y si República Dominicana, que tiene un partido asequible en la última ronda, termina ganando y goleando por diferencia de goles, República Dominicana podría clasificar a la siguiente ronda. Así de importante, así de decisivo es el partido de la Selección Nacional de Guatemala contra República Dominicana. Entiendo que clasificar a la Copa del Mundo va a ser difícil. El aficionado tiene derecho a soñar, pero no clasificar a la última etapa para el fútbol de Guatemala sería un golpe último. Sería una catástrofe de proporciones épicas. Sería considerado como uno de los mayores fracasos en la historia del fútbol de Guatemala. Así que, Luis Fernando Tena, futbolistas de Guatemala, la pelota está en tu cancha. El viernes, contra República Dominicana, cualquier resultado que no sea una victoria va a dejar a la selección de Guatemala en una situación muy complicada. En una situación similar está El Salvador, aunque con un contexto un poquito distinto. El Salvador en su grupo en este momento está complicado. La selecta está tercera en su grupo. Como líder está Surinam con 6 puntos. En la segunda posición está Puerto Rico con 4 puntos. Y la misma cantidad de unidades tiene El Salvador. El Salvador que este viernes tiene un partido, no voy a decir fácil, pero enfrenta a Anguila, el peor equipo del grupo, en condición de visitante. No es fácil. Sabemos que jugar en el Caribe contra estas islas siempre se complica, pero El Salvador tiene que ganar, porque si no gana, en el último partido El Salvador enfrenta a Surinam, en San Salvador. Pero, reitero, si El Salvador no saca los 3 puntos contra Anguila se le puede complicar, porque el análisis que hacíamos de República Dominicana también aplica para Puerto Rico, que en la última jornada va a tener rivales asequibles,
y perfectamente podría superar a El Salvador en esa clasificación a la última ronda. Guatemala y El Salvador han transitado por esta eliminatoria por caminos opuestos. En Guatemala ha habido estabilidad en el proceso, con Luis Fernando Tena, que ya lleva cerca de 3 años trabajando. Se le han dado todas las herramientas. De la mano del flaco Tena, Guatemala ha crecido, ha progresado. El Salvador, todo lo contrario, una comisión normalizadora, cambios de entrenador. El Bolillo Gómez tiene meses trabajando. El Bolillo Gómez acaba de llegar. Va a ser muy difícil exigirle mucho al técnico colombiano. Aquí tiene que pasar por el amor propio de los futbolistas. Entender que como mínimo la clasificación a la siguiente ronda tiene que ser el gran objetivo. Y después esperar a que te toque un sorteo favorable, que no te toque un cabeza de serie muy fuerte y que el segundo equipo, ese equipo de segunda línea, esté a la altura para buscar por lo menos uno de los 2 repechajes que tendrá disponible la CONCACAF para el Mundial 2026. No va a ser fácil. Guatemala y El Salvador, 2 selecciones a las cuales no les sobra absolutamente nada, pero son 2 selecciones con historia y con tradición dentro del istmo centroamericano, por lo cual no es descabellado exigirles que como mínimo clasifiquen a la última ronda de la eliminatoria de la CONCACAF. Cualquier otro resultado, créanme, que será algo hasta dramático, tanto para los guatemaltecos como para los salvadoreños. Es así, y punto. Sorprende más lo de El Salvador que lo de Guatemala, un grupo que a simple vista a uno le cuesta imaginarse que Surinam estuviera punteando ese grupo, porque pareciera ser un grupo hecho a modo para que El Salvador pudiera llegar a la instancia final. Tampoco uno imagina que Puerto Rico como que tenga tanto fútbol, ¿no? Y jugadores tan buenos como para estar hoy de segundo, ciertamente con partido menos que lo que ha hecho El Salvador. Pero El Salvador tiene que sacar el pecho y demostrar que es una selección que ha estado en Copa del Mundo, que estuvo 2 veces en Copas del Mundo. Y aunque haya sido más de 40 años atrás la última vez que pisaron un escenario mundialista, cuando regresaron en España en 1982, es muy poco comprensible que hoy no sea una selección que pueda dar ese paso importante en un grupo, repito, ya por nombre de los rivales, bastante accesible. El caso de Guatemala, Guatemala es una selección que lucha, que sueña y con la cual yo me identifico bastante porque no han podido estar todavía en la primera Copa del Mundo. Y que ciertamente es un grupo en el cual se puede pensar que está hecho para que Guatemala avance de primero, más allá de la oposición que pueda significar Jamaica y la gran cantidad de futbolistas que hacen vida en el Reino Unido. Pero Guatemala tiene que estar muy por encima de República Dominicana. Guatemala tiene que estar muy por encima del resto de los rivales de su grupo y avanzar. Coincido perfectamente. A Tena lo trajeron a dirigir al equipo Chapín para llevarlo a la Copa del Mundo. Si siquiera logra clasificarse a la etapa final de la clasificatoria mundialista, definitivamente será no solo un fracaso, será una vergüenza y una tragedia, una verdadera catástrofe. Si Guatemala en estas condiciones y en este grupo no logra avanzar a la siguiente etapa. Es clave el partido contra los dominicanos, como es clave para los salvadoreños poder conseguir los resultados que no se le han dado y por supuesto estar dependiendo de otros, porque no solamente es que Surinam y Puerto Rico están por encima de El Salvador en la tabla de clasificación, es que El Salvador tiene un partido más, ha jugado 3 partidos ya en su grupo y verse hoy tercero le coloca la soga al cuello, le deja con un futuro del cual no depende de ellos mismos. Una situación muy diferente a la de Guatemala. Guatemala no puede desaprovechar la oportunidad. El Salvador no le queda otra, José, que buscarla y estar con un rosario en la otra mano, esperando que los resultados se den para que puedan entrar. Sí, lo que queda claro, Richard, es que el escenario del fútbol ha cambiado. Hace unos años, usted y yo aquí estaríamos diciendo Guatemala contra República Dominicana. Un trámite. Eso diríamos, ¿no? Puerto Rico en el grupo El Salvador no tendría ni chances de competir. La Federación de Puerto Rico, Richard, tomando en cuenta que Puerto Rico es territorio estadounidense, utiliza la base de datos del Army de los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, han encontrado a muchísimos jugadores que tienen sangre puertorriqueña. A muchos de ellos
No les alcanza para jugar en la selección nacional de los Estados Unidos, pero sí les alcanza para jugar con la selección nacional de Puerto Rico. Las federaciones se las ingenian para competir con lo que tienen. Decíamos lo de República Dominicana, su departamento de scouting. Guatemala también lo hace. En esta selección está Méndez Line, Richard, que juega en la segunda división del fútbol inglés. Un futbolista que nunca había pisado tierra guatemalteca, pero se dieron cuenta que tenía sangre chapina, lo convencieron y hoy es parte de este proceso. Y así podemos también citar a algunos futbolistas estadounidenses, guatemaltecos, que Guatemala les terminó abriendo esa puerta y también aplica en El Salvador. Por ejemplo, los hermanos Roldán, uno juega para Estados Unidos, otro juega para El Salvador. Hoy no se puede dar ninguna ventaja. Hoy el escenario ha cambiado, pero lo que no ha cambiado son las exigencias de Guatemala y El Salvador. Reitero, complicado clasificar a la Copa del Mundo, pero como mínimo que clasifiquen a la siguiente ronda. Es así y punto.